Buenos días a todas y todos. Está con nosotros Sergio García de Alba, el secretario de Economía. Es el segundo de los secretarios que está en este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del gobierno federal de cara al primer informe de gobierno, al sexto informe de gobierno del señor presidente. Por favor. ¿Listo? Bueno, buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Nuevamente traemos ahí una presentación que vamos a estarles proyectando. Adelante, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, en primer lugar, respecto a los diferentes parámetros que tenemos aquí en la parte de lo que es la economía, pero la microeconomía, que tiene que ver con una de las principales peticiones de los mexicanos, que es el tema de empleo. Aquí pueden ver ustedes que al 15 de julio, sí les aclaro porque aquí en la presentación le pusieron junio, es 15 de julio, es 569,200 empleos en el Seguro Social. Esto incluso comparado con los años previos es un muy buen número, pero no significa que no sigamos teniendo el reto, los tres órdenes de gobierno y en general, pues todas las instituciones, sector privado, etcétera, de seguir incrementando el esfuerzo por el empleo, que es una de las principales demandas de los mexicanos. Y pues todo apunta que sí estaremos llegando pues a la cifra cercana del 1,000,000 de empleos registrados en Seguro Social. También debo decir que todo el comportamiento de pequeños contribuyentes, que son muy relacionados a ocupaciones productivas, también va muy bien. El último dato que nosotros tenemos es que hay 3,350,000 repecos en el país. Desde diciembre, que hubo un decreto del presidente para el nuevo régimen de pequeños contribuyentes muy positivo, y el de empresas familiares, talleres familiares en enero, está ayudando mucho. Adelante. El caso del comercio exterior, que además del mercado interno es una fuerza para la generación de desarrollo regional y empleo, va muy bien. Las exportaciones totales en los primeros 6 meses del año crecieron 22,8%, pero voy a la siguiente gráfica donde nos interesa la parte de manufacturas. Traemos este año el mejor índice de crecimiento, pues yo podría decir de los últimos por lo menos 8 o 9 años, con un 17,8% en manufacturas, que esto pues nos lleva a que prácticamente de enero a junio, como viene ahí, fueron 97,400 millones de dólares de exportaciones de manufacturas. Adelante. En la parte de regiones, con el Telecán traemos un 21,2% de exportaciones. Ahí tienen ustedes 88,400 millones de dólares, la que sigue. También vamos bien en la diversificación de nuestras exportaciones. Es importante que el sector productivo nacional aproveche no solamente el Telecán, sino el tratado que tenemos con la Unión Europea y todos los tratados que tiene México, que es con 43 países. En el caso de Unión Europea, 25 países. Estamos creciendo en manufacturas 32,7% el primer semestre, y sigue siendo un área de oportunidad. Particularmente las pequeñas y medianas empresas también empiezan a participar más del comercio exterior con Unión Europea. Si ustedes se recuerdan, en el 2004 el presidente arrancó el PIAPYME, Programa Integral de Apoyo a las Pymes, que es un programa único en donde Unión Europea y el Gobierno de México estamos invirtiendo recursos para que al menos 800 pymes estén aprovechando el mercado de Unión Europea. Adelante. En la parte de inversión extranjera directa, también afortunadamente va muy bien el primer semestre. El año pasado, el cierre, incluso los primeros meses todavía del 2006, hay empresas que siguen con retraso en el registro, pero ya se rebasó
de 18,000 millones de dólares, vamos en 18,100 millones de dólares. Hicimos también un ejercicio del primer semestre junto con los secretarios de Desarrollo Económico de los estados y la Secretaría de Economía para ver proyectos de inversión concretada, ya asegurada, ya en proceso en el primer semestre, y traemos 15,381 millones de dólares de estos proyectos de inversión, lo cual apunta a que este año va a ser muy buen año también en inversión extranjera directa. En las próximas semanas, toda la perspectiva que traemos es el cierre de muy buenos, muy importantes proyectos de inversión, sobre todo en industria automotriz, industria de autopartes, industria aeroespacial, en turismo, en todo lo que es el sector también en general de inversión en comercio y servicios. Vienen una enorme cantidad también de proyectos de inversión extranjera directa que van al sector inmobiliario relacionado con centros comerciales, con desarrollos turísticos, edificios de oficinas, etcétera. Del 2003 a la fecha, la mayor parte de la inversión extranjera directa, al menos 70-75% en cada uno de los años, es en manufacturas, lo cual también empieza a ayudar mucho la parte de empleo. ¿La que sigue? También en la parte de sectores, traigo algunos de ellos, productos agropecuarios, que es muy importante para el desarrollo regional de nuestro país. Tenemos un índice de crecimiento en el primer semestre de exportaciones de 25.3%, sector agropecuario, con 4,210 millones de dólares. En el caso de agroindustria, relacionado a alimentos, bebidas y tabaco, 24.6%, con 2,850 millones de dólares aquí son 5 meses, los primeros 5 meses. Adelante. En la parte automotriz, que nos han hecho ustedes favor de difundir este sector, que está en su mejor momento histórico, con un crecimiento de producción del 39%, 1,012,900 automóviles producidos, que nos van a llevar con toda seguridad también a un incremento a superar los 2 millones de automóviles, que también en cuanto al valor agregado del automóvil hecho en México se ha crecido en los últimos 10 años 85% en el valor en dólares, el automóvil que se produce en México. Es importante recordarles que en el 2003 se firmó un nuevo decreto para la industria automotriz, en donde ya como política pública se está apoyando a este sector fuertemente. Adelante. Exportaciones 50.2%, ahí tienen ustedes los datos, de hecho esta presentación estará a sus órdenes. La que sigue. Tenemos también otro ejemplo, televisores, ahora que con las nuevas tecnologías en plasma, traemos ya del año pasado una exportación de más de 8,000 millones de dólares. Hubo un ajuste, de hecho, en reglas de origen en el Telecán, que ha sido favorable para México. Esto también está provocando llegada de inversiones. Ahorita traemos proyectos de inversión importante de insumos de alto valor agregado para televisores. México se está posicionando en televisores, en electrodomésticos, además de autopartes, sector agropecuario, agroindustrial, etcétera. Adelante. Bueno, muy rápido, en el tema de las pequeñas y medianas empresas, que sigue siendo estratégico para el país por el tema de empleo y como política pública de gobierno federal y gobiernos estatales. En financiamiento son números acumulados. Desde el 2003 prácticamente está creciendo, son 174,222 créditos con garantías de la Secretaría de Economía, administradas en un fideicomiso con Nacional Financiera, por 33,833 millones de pesos, exclusivamente garantías, vuelvo a repetir, de Secretaría de Economía. Afortunadamente ya esto sí tiene que seguir creciendo financiamiento de banca comercial, de intermediarios financieros no bancarios, pero va creciendo, ya empieza a haber competencia. Las pequeñas y medianas empresas han demostrado ser buena paga, y esto está motivando que siga creciendo. Adelante. Igual en el tema de proyectos productivos, les puedo decir que
en una alianza con los gobiernos estatales y los organismos empresariales. Del lado derecho viene todo lo que implica esta política de articulación productiva sectorial y regional. Pues se han invertido solo de la Secretaría de Economía 2.166 millones de pesos, que han implicado identificados los proyectos, esa generación de empleo directa que se tiene que demostrar con formas del seguro social, que esto ha ayudado mucho al fortalecimiento del empleo. Adelante. O sea, las pymes siguen siendo 75-80% del empleo que se genera en el país. Igual viene toda una masa crítica de apoyo a emprendedores. Se han invertido solo del Fondo PYME de Economía 686 millones de pesos. Ya tenemos 240 incubadoras de nuevas empresas certificadas con buenas metodologías, apoyadas por consultores que son empresarios o ejecutivos. Adelante. Esto ha implicado que vamos a cerrar el año con 270 y que estarán apoyando la creación de al menos 17,000 nuevas empresas. Esto ayuda a reconvertir el tejido productivo del país, sobre todo con proyectos de más innovación, más tecnología, más valor agregado. Adelante. También en la parte de oferta exportable, la apuesta de la Secretaría de Economía junto con los gobiernos estatales y organismos empresariales es un trabajo misionero de agarrar a las pymes y desde estudios de mercado hasta todo el acompañamiento para que adapten sus productos, sus servicios a la oferta exportable, y estaremos cerrando con el 2006 con 5.958 pymes que no exportaban, que estarán exportando a diferentes países. Adelante. Tenemos también apuestas por sectores de tecnología, porque ese es a donde México tiene que ir en todo, en general. Este es solo uno de los nichos de mercado que los quise poner como ejemplo, de los componentes microelectromecánicos, que están en sectores desde equipos médicos, automotriz, etcétera, donde se han invertido de recursos de economía 57.6 millones de pesos, con 10 centros de diseño, ya muchas patentes que llegan hasta proyectos productivos. Adelante. También las aceleradoras, que ya son 106 empresas apoyadas. Estaremos abriendo la cuarta antes de que cierre la administración del presidente Fox en Madrid. Ya estuvieron las principales jugadores en todo este tema, que son universidades públicas y privadas allá en España, con personal de la Secretaría de Economía, de FUMEC, etcétera. Y esto, después con mucho gusto el subsecretario Alejandro González les podrá decir hasta dónde está impactando. Hay empresas que han firmado contratos les pongo un ejemplo, una de unas mujeres empresarias que hace contenidos educativos multimedia, que firmó hace un mes pasadito $9 millones de un contrato. Es una de las empresas apoyadas en Austin, Texas. Adelante. El ProSoft también va muy bien. De hecho, México ya está posicionándose en el sector de tecnologías de la información. Estará siendo el año de más apoyos, por más presupuesto, 462 millones de pesos en presupuestos de ProSoft. El impacto global será apoyar 3.144 empresas de este segmento de alto valor agregado, con al menos 21.428 empleos. Adelante. Es un sector que está creciendo más que la economía. Un dato que siempre también ya empieza a impactar es que en México actualmente hay más estudiantes en las carreras técnicas y profesionales en el segmento de tecnologías de la información que Estados Unidos. Entonces esto le da futuro a este segmento. Adelante. Aquí ejemplos, se están construyendo parques tecnológicos y con toda la participación de organismos empresariales y universidades, gobiernos locales en esto. Adelante. Finalmente, también en la parte de las microfinanzas, en total, hasta ahorita, hasta junio, traemos 1.141.000 créditos por una derrama de más de 5.187 millones de pesos de toda la infraestructura de microfinancieras, que son aproximadamente 75 que están operando en todo el país. Adelante. En la parte del FONAES igual,
son la derrama 4.251 millones de pesos. Este va a ser el año más importante en los programas de FONAES, con un impacto en 185,000 empleos y actividades productivas. Adelante. Esta es la información que tenemos de momento para ustedes. Sara. Quisiera saber usted que tiene de contacto con los empresarios, si le han manifestado algún tipo de preocupación por este clima postelectoral, sobre todo en el sentido de, hemos visto ya algunos mensajes del Consejo Coordinador. ¿Qué opina también? Gracias. Sí, no, definitivamente el inversionista de inversión real ve las oportunidades del mercado interno y de la productividad de México para producir y exportar desde México, sigue invirtiendo. El inversionista tanto nacional como extranjero, vemos cómo sigue creciendo la inversión fija bruta, los datos que tenemos todavía hasta mayo, cercanos de entre el 15 y el 20% en promedio los primeros meses de este año. Seguimos pues nosotros permanentemente en comunicación con los principales proyectos de inversión y organismos, y hay confianza, y esa confianza se sigue mostrando en la conclusión de proyectos de inversión. Incluso ustedes pues también ya tienen los datos del índice global de actividad económica al mes de mayo, que fue 6.2%, lo que nos lleva acumulativamente enero a mayo al 4.9%, donde el sector de la industria en el mes de mayo fue 5.7%, el IGAE, en el caso de servicios 6.4% y el sector agropecuario 7.3%. Entonces, yo también diría que si ustedes ven los mercados financieros, que son más sensibles, están en un excelente momento, pues con mucha más razón la parte real de la economía que busca las oportunidades en mercado interno y a México como plataforma de exportación. No hay en ese sentido problemas. Buenos días, secretario. Tras el fracaso de la ronda de Doha, ¿México tiene previsto alguna nueva estrategia exportadora comercial o se va a seguir defendiendo con sus 43 acuerdos? Gracias. Sí, en el caso de Doha, México primero seguirá buscando la posibilidad de que no se llegue a un congelamiento de mucho tiempo. De hecho, hoy tengo yo una conferencia con Susan Schwab, la representante comercial de los Estados Unidos. México también hace aproximadamente un mes y medio vinieron los eurodiputados que tienen precisamente mucho interés en el tema de Doha. Tuvimos una reunión de trabajo con ellos, les insistimos la posición de México de seguir impulsando la reducción de los subsidios internos por parte de los países desarrollados a la agricultura y los subsidios a la exportación. Les seguimos insistiendo en que no va a haber avances en NAMAC, productos no agropecuarios, si no se avanza en este tema. Y hay algo que México, tanto el secretario Mayorga como su servidor, hemos insistido mucho. Entendemos que en los países desarrollados la reducción de subsidios internos al sector agrícola y de subsidios a la exportación implica un fuerte trabajo político. Ellos tienen pues países 1-2% de su población ubicada en actividades agrícolas o agropecuarias. Les hemos insistido, países como México y muchos más tenemos hasta el 15, 20, 25%, pero eso implica un trabajo político fuerte. Entendemos que se requiere tiempo para hacer modificaciones en sus políticas públicas y que gente que se dedica a esta actividad pueda irse a otras actividades productivas que además a ellos les ayuden en sus finanzas públicas, que sean actividades productivas que les ayuden a que, por un lado, reduzcan los subsidios, beneficien más el comercio mundial, el acceso al mercado de países en vías de desarrollo, pero implica una reconversión de actividades que no se puede lograr a veces en el corto plazo.
Desde el año pasado hemos insistido mucho como posición de México en esos temas, en nuestras reuniones con todos los países desarrollados. Entonces, confiamos nosotros en que no se puede decir que ya no va a haber un impulso a la ronda de Doha, en el que tenemos que darle los tiempos necesarios para ese avance político en los países desarrollados, pero sí es necesario que se vaya en esa hora. México no es que se cambie la estrategia, siempre hemos entendido que tenemos que ser promotores de los avances multilaterales a través de OMC, porque el sector productivo prefiere que estos avances sean genéricos a nivel de los 149 miembros de OMC. Es mejor, es más simple para el sector productivo de cualquier país avanzar en forma multilateral, pero siempre balanceado con las negociaciones bilaterales y regionales. Algunas de las apuestas, yo le estoy pidiendo al subsecretario Ángel Villalobos que le demos alta prioridad a todo lo que es el fortalecimiento a la parte que tenemos con Unión Europea, donde estamos buscando avanzar en el tema precisamente agrícola, en el tema de servicios con Unión Europea, la parte de profundizar con países de Centroamérica y Sudamérica. En junio terminamos una muy buena negociación con Argentina para profundizar nuestro acuerdo de complementación económica y estamos avanzando también con todos los demás países que podamos. Algo que también va a ser fundamental para México es una mayor integración con Centroamérica. De hecho, es estratégico todo lo que México pueda hacer con Centroamérica, porque Centroamérica también está fortaleciendo sus negociaciones con Unión Europea y es muy importante la integración de Centroamérica al bloque de Norteamérica. Entonces, ese balance siempre se tiene que conservar, porque lo que sí, en este sentido, está demostrado es que buenas negociaciones de acuerdos de complementación económica y de libre comercio, buenas negociaciones, ayudan a que crezca más la economía y el empleo. Sí, buenos días, secretario. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tanto podemos decir que la fortaleza de la economía o de la estabilidad económica está sustentada en variables económicas firmes? Lo digo en este sentido, los altos precios del petróleo, las remesas de mexicanos y el comercio informal. ¿En qué tanto apuntalan la economía? ¿Qué tan indispensables se vuelven estas variables? Y en ese sentido, ¿cuál es la relación que tienen en el Producto Interno Bruto? Bueno, hay que reconocer siempre que el tema de remesas ayuda, por supuesto, pero lo que ayuda a estas variables, al empleo, el comercio, tanto el crecimiento del mercado interno y sobre todo el aprovechamiento de los mercados de exportación, es el que haya inversión, que está habiendo, tanto nacional como extranjera, el que esta inversión sea real en activos fijos que generan estos empleos y que también finalmente quienes invierten tengan un entorno competitivo que les permita, en el caso del mercado interno, que crezca este mercado interno y como está sucediendo, y que puedan conquistar los mercados de exportación como lo hemos visto. Yo en el tema, por supuesto, de que si hay remesas y esas remesas son positivas, considero que ayuda al mercado interno, ayuda al mercado, al desarrollo regional. Debo decir incluso sobre este tema que parte de lo que está explicando el incremento de las remesas, y esto lo hemos estudiado en la Secretaría de Economía, es que muchos de los mexicanos que están radicando en Estados Unidos se han ido a la parte empresarial, y esto ha motivado que muchos tienen ya pequeñas empresas. Nos decía desde hace tiempo Héctor Barreto, que ya terminó como administrador del SBA, que hay más de 2 millones de empresas pequeñas de hispanos y cerca del 75% son de origen mexicano, y ello ha motivado mucho al crecimiento de las remesas por la calidad de actividad productiva que los mexicanos que han ido a Estados Unidos están haciendo.
Otro aspecto importante, yo acompañé al presidente Fox 4 días de gira por Estados Unidos. Una de las principales peticiones de los paisanos fue generar un programa de 3x1, pero para proyectos productivos. De hecho, la Secretaría de Economía, por instrucciones del presidente, tiene ya prácticamente listo el envío de una modificación a las reglas de operación del Fondo PYME para un programa de 3x1 a proyectos productivos, donde queremos incorporar a los gobiernos estatales. Fue de lo que más le propusieron los paisanos al presidente. Quieren invertir en México, en sus regiones, porque entienden que hay muchas oportunidades productivas y también, además de eso, ellos están confiando, yo considero que es algo positivo, en tener un pie en su país, en tener también un apoyo a sus comunidades, ya no solamente con apoyar la pavimentación de una calle o la construcción de un asilo, sino también generar empleos y proyectos productivos. Otro capítulo que se está también ya presentando de modificación al Fondo PYME, lo quiero compartir con ustedes, estamos fortaleciendo todo lo que sea apoyos a empresas micro, pequeñas y medianas en casos de desastres naturales, para estar, en virtud de pues, las experiencias del año pasado, también estamos listos para que cualquier desastre natural podamos tener programas todavía de mucho más impacto y mucho más rapidez de reacción a apoyar al sector productivo. Entonces, sin descartar pues que la parte de remesas ayude, no es lo que realmente nos trae a estos buenos datos en la parte de empleo, inversión productiva, crecimiento de mercado interno, exportaciones. Secretario, buenos días. Buenos días. Usted hablaba, presidente, de este repunte, casi 1 millón de empleos que se va a generar para este año. Sin embargo, también se ha reconocido, el propio Banco de México ha reconocido que el empleo que se está creando en México es de tipo eventual y muchas veces mal remunerado. En ese sentido, ¿qué tan cierta es esta postura que tiene el Banco de México? Y bueno, también esto en virtud de que el mes pasado también hubo un pequeño descenso en el índice de desocupación. ¿Cuál es su postura en este sentido, secretario? Gracias. Sí, el término de empleo efectivamente es un aspecto que está sucediendo en términos mundiales. La flexibilidad laboral, incluso yo siempre también he señalado que los ajustes que pueda haber en una legislación laboral que permitan, sin descuidar los derechos que tienen los trabajadores, los empleados en las empresas, el término flexibilidad ayuda a generar empleo y a generar también a través del empleo pues una mejor posición económica para la gente que lo obtiene. En días pasados veía una nota, no sé ustedes si la observaron, que Alemania, por ejemplo, es el país que ahorita más empleo está generando en la Unión Europea proporcionalmente, y también en el crecimiento de su economía va muy bien, y es precisamente porque hicieron algunos ajustes a sus legislaciones en materia laboral que se adaptan a lo que va siendo el término global, que es flexibilidad. Ahora, en el caso de ir cualificando el empleo, eso es un proceso. No se puede en un año el que un país mejore la calidad de empleo en lo general. Es todo un proceso, y este proceso es sistémico. Tiene que ir desde ir haciendo el esfuerzo de mejorar la parte educativa, la parte de la preparación de capacidades para el trabajo en la gente, de que los empresarios nacionales y que confían en nuestro país vayan apostándole a sectores de mayor valor agregado, de más tecnología, y este proceso se está dando en nuestro país, porque de hecho no tenemos opción para diferenciarnos de países como China, como India, como Vietnam, por poner algunos ejemplos. En la parte de competencia por actividades productivas tenemos que acelerar esa migración a actividades de mayor valor agregado, y esto implica necesariamente el desarrollo de un recurso humano que tenga más capacidades hacia esas actividades productivas, y los salarios van mejorando. Es un proceso que sí se está dando en nuestro país. La mejora
en el salario promedio de cotización de los últimos años del empleo registrado en el Seguro Social supera el 16%, lo cual demuestra que sí vamos en ese proceso. Yo diría que el empleo, ese balance, y por supuesto todo el mundo le apostaría a que sea puro empleo permanente, pero en la realidad es que siempre se estará dando una combinación entre empleo permanente y eventual. Mientras ese empleo eventual con la fortaleza de la economía haga que esa eventualidad sea permanente, ¿a qué voy a decir? A lo mejor una pequeña, una mediana empresa de pronto recibe contratos que le permite contratar a 100 personas adicionales en sus operaciones y contrata eventualmente esas personas, pero si vuelve a tomar contratos va a continuar con esos contratos, o si una pequeña empresa disminuyó pero otra está creciendo, pues tenemos que ir a esas flexibilidades laborales para generar más empleo, y en la parte de calidad de empleo es acelerar esa migración a actividades productivas de mayor valor agregado. Señor secretario, muy buenos días. Cristian Daza, de Grupo Asir Noticias. Quiero insistirle en torno a la pregunta con que se inició esta rueda de prensa en cuanto a cómo se podría ver afectada la economía con esta radicalización de posturas que ya anunció la Alianza por el Bien de Todos, y que entre ellas, bueno, ya se sabe, incluye lo que es el bloqueo de aeropuertos, el bloqueo de carreteras. ¿No podría crear este tipo de acciones un clima de especulación negativa? Gracias. No, para nada. Nosotros no hemos tenido ninguna repercusión, los proyectos siguen, y puedo yo asegurarle que nosotros, nuestro trabajo, y esa es nuestra responsabilidad, que además la hemos compartido con los gobiernos locales a nivel nacional. Ese ha sido un compromiso que desde principios de año generamos con los secretarios de Desarrollo Económico de los estados, es enfocarnos 100% en nuestra tarea de impulsar el desarrollo económico a través de la inversión y de todos los programas que se tienen. Entonces no hay afectación. Y en ese aspecto también yo siempre he dicho que México tiene 22 APRIs, que es Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones, que es la infraestructura que blinda a todos los que realizan inversiones en nuestro país, que les dan la seguridad jurídica, y los empresarios, tanto mexicanos como extranjeros, siguen apostando a la inversión productiva en México. Secretario, ¿por qué la mayoría de los recursos para fondos pymes ha sido asignado este año, que es un año electoral? No, en realidad los presupuestos de pymes, incluso algo importante es que se han mantenido en los últimos años el mismo nivel de presupuesto. Este año 1.800 millones, el año pasado creo que fueron 1.600 millones de pesos. Lo que está sucediendo es que en muchos de los programas son recursos revolventes, entonces se va generando una masa crítica mayor, y puedo decirle que incluso el fondo PYME se maneja con una gran alianza con los gobiernos locales. En el Consejo Directivo del Fondo PYME participa la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. Es una política pública de los dos órdenes de gobierno y no tiene absolutamente nada que ver con el año electoral. Gracias, buenos días, secretario. ¿Me podría decir algunas características específicas de este casi millón de empleos que se prevé para este 2006, digamos, además de que, como se menciona, que pueden ser más eventuales, pero sobre todo los sectores, y con eso los retos que se plantea México para conservar, digamos, un crecimiento de empleo más o menos similar al que se espera en este año? Gracias. Sí, bueno, estos empleos son formales, son con seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, son empleos que cada vez van más a los sectores, pues que son los sectores ganadores de cómo va la economía.
Hay sectores que obviamente siguen con un esfuerzo de reconversión, que no generan empleo, pero el empleo que mantienen va mejorando en su calidad. Les pongo ejemplos como industria textil, del vestido, industria del calzado, por poner algunos sectores. Son sectores que a lo mejor no crecen en empleo, pero para mantener su actividad productiva están dejando producto de estar en enfoque a producto barato, a producto no diferenciado, producto que no les da casi utilidad, y tienen que ir para sobrevivir a generar productos diferenciados, con innovación, con diseño, con moda, con calidad, impulso de marcas, irse a integrarse hasta el punto de venta, integrarse los empresarios e ir a la exportación, y eso va ayudando a mantener el empleo, pero irlo calificando. Tienen que subir capacidades en su personal y mejorar los salarios. Pero hay muchos de los sectores ganadores, que pusimos algunos ejemplos, como el caso del sector automotriz, autopartes, el sector de la industria, agroindustria o industria alimenticia, y hay muchos sectores. Nosotros tenemos un análisis en la parte también de otro de los sectores que ha venido generando muy buen empleo, comercio y servicios, el sector de tecnologías de la información, el sector también de la construcción, etcétera. Ahora, los retos para que siga fuerte la economía, que siga creciendo el empleo, pues ya los hemos venido señalando. Pues yo creo que muchos funcionarios, servidores públicos y también organismos, tanto empresariales como organismos, instituciones internacionales que se dedican a revisar el tema de desarrollo económico, que son pues las reformas estructurales. Por supuesto que si vamos a sumar lo que pueda haber de inversión pública con inversión privada en el sector energético, la energía en general es un insumo fundamental para la competitividad del sector productivo de un país, y entre más se pueda hacer la suma de lo que el gobierno pueda invertir con lo que se pueda complementar de inversión nacional y extranjera, ayudará mucho. Está el tema laboral, que ya comentábamos, está el tema fiscal. Entre más podamos ir a una reforma fiscal que dé más recurso, no solamente para que el gobierno federal responda más a los requerimientos del país, sino los gobiernos estatales y municipales. Yo también siempre he comentado que los gobiernos a nivel estatal y municipal, los gobernadores, los presidentes municipales, tienen que ser aliados en estas reformas, porque ellos finalmente también podrán tener más capacidades de poder responder al desarrollo de su localidad, y en ese sentido pues las reformas estructurales son de los retos más importantes que tenemos, y esto pues ligado a la parte de los consensos políticos. Gracias, buenos días, secretario. Justamente hablando de las reformas estructurales, a principios de año el entonces secretario de la Oficina de las Políticas Públicas, Eduardo Sojo, comentaba que después del proceso electoral era posible, o veía el gobierno viable, que se aprobaran estas reformas. Ahora a partir del 1 de septiembre, ya con una nueva legislación, una nueva legislativa, ¿ustedes están previendo que puedan ser aprobadas algún tipo de reformas con un PAN que va a tener mayoría y con posibilidades de negociar con el PRI? Sí, somos muy optimistas para sacar adelante esas reformas. Consideramos que en base a cómo se prevé ya la composición tanto del Congreso como del Senado y a los señalamientos de los actores políticos, hay mucho optimismo en base a estas reformas. Sí, llegué un poquito tarde, no sé si me puede hacer el favor de repetir la cantidad de empleos que van a generar en este año, y a raíz de eso, ¿están viendo escaseces de trabajadores en algunas regiones? El secretario Gil Díaz mencionó que quizá están viendo eso en junio, no sé si ya tienen un mejor panorama de eso, y finalmente si siguen con su mismo pronóstico de inversión directa del extranjero. Sí,
Comentábamos que el empleo registrado al 15 de julio en el Instituto Mexicano del Seguro Social es de 569,000. Sí estamos siendo optimistas por ese trabajo conjunto de los gobiernos estatales y el gobierno federal de llegar a la cantidad cercana del 1,000,000 de empleos registrados en el Seguro Social este año. Sí es un asunto de que en algunas regiones sí está escaseando el recurso humano con cierto perfil. De hecho, hemos recibido en la Secretaría de Economía a algunos secretarios de Desarrollo Económico de los estados, sobre todo fronterizos, con algunos de los líderes empresariales, en donde hemos incluso llegado a la conclusión de que en nuestro país tenemos que llevar a una especie de proyecto de administración de la migración. Ahora, también quiero dar otro dato importante. En los 5,5 años del gobierno de la administración del presidente Fox, donde más ha crecido proporcionalmente el empleo formal es en la región sur-sureste. En la región sur-sureste ha crecido en porcentaje más el empleo formal que en el resto del país. Esto ha implicado un esfuerzo de los gobiernos estatales, apoyados por gobierno federal, en el impulso a mucha inversión privada nacional y extranjera, proyectos productivos que generen empleo en la región sur-sureste. Entonces, sí quiero dar ese dato porque es importante. Tenemos que buscar el equilibrio en el desarrollo regional de nuestro país, porque oportunidades productivas hay en todo el país. Por ejemplo, el sur-sureste tiene mucha agua, tiene energía, tiene el recurso humano, que hay que trabajarle a dar más capacidades al recurso humano, tiene muchísimas oportunidades, sobre todo en sector turismo, en sector agropecuario, pero que hay que apostarle a los cultivos como las hortalizas, a darle valor agregado a las frutas, a la ganadería, que también es muy importante por los microclimas, etcétera. Y en ese aspecto sí es un problema que se está generando en prácticamente todos los estados de la zona fronteriza, en donde se tiene que apostar mucho más por programas de recapacitación de recurso humano. También se tiene que apostar, hay mucha presión migratoria a veces de algunos estados del sur-sureste hacia el norte, entonces la mejor forma también de retener esa gente en la zona fronteriza y en nuestro país es que haya programas, centros de capacitación para el trabajo que ayuden a este proceso de lo que le llamamos administración de la migración. Ese es un reto que tenemos que trabajar conjuntamente, gobiernos estatales, organismos empresariales y el gobierno federal, a través de diferentes áreas. Algunos compañeros van a tener que salir ahorita porque tienen otro evento, los demás compañeros nos quedamos aquí con el secretario. Buenos días, secretario. La semana pasada supe que tuvo una reunión con los gasolineros. Me gustaría saber cuál es la situación que guarda este sector. Gracias. Sí, con mucho gusto. También le comentaba, no le contesté, perdón, de inversión extranjera directa. Al primer semestre hicimos un análisis proyecto por proyecto bien identificado de proyectos concretados de inversión extranjera directa en el primer semestre, junto con los gobiernos estatales, y llegamos a un número de 15,300, perdón, aquí miren, de hecho aquí está el listado. Este es el listado uno por uno de los proyectos que hicimos el análisis con los gobiernos estatales y la Secretaría de Economía, y llegamos a 15,000, aquí me movieron mis hojas como las tenía, pero 15,300 y cacho millones de dólares de proyectos, 15,381 millones de dólares primer semestre. Y sí, nuestra apuesta es para que lleguemos a los 20,000 millones de dólares de proyectos de inversión concretada, y pues estamos motivando el registro.
porque a veces las empresas se retrasan en los registros de los proyectos de inversión, pero lo importante al final de cuentas es la concreción de esos proyectos de inversión. Gasolineros, sí hay una nueva mesa directiva de ONEXPO, hemos nosotros avanzado con ellos primero en el tema de que afortunadamente ellos han venido aceptando como un compromiso, una corresponsabilidad, ir a la promoción del litro de a litro, que eso es muy importante. Como ustedes saben, la Secretaría de Economía y Secretaría de Energía firmamos un convenio con los productores de los dispensarios, las bombas despachadoras, para que cumplan con la NOM 005 y adicionalmente un aditivo que dé la seguridad tecnológica, el blindaje de la entrega de litro de a litro. También en esa reunión nos volvieron a mostrar la urgencia, la importancia de avanzar en el financiamiento para las estaciones, para las gasolineras pymes. La Secretaría de Economía, a través del Fondo PYME, ya entregó 50 millones de pesos a un fideicomiso con Nacional Financiera para el financiamiento de los cambios de dispensarios. Ya está trabajando el financiamiento, ya son 3 bancos los que entraron al programa. Estos 50 millones, en virtud de la ingeniería que se hizo, donde entra también Pemex en el sistema, nos van a generar una línea de financiamiento de más de 2.100 millones de pesos para el financiamiento de los cambios de los dispensarios. Esto era importante para que pequeñas gasolineras no tuvieran el problema de que si no tenían el recurso disponible, pudieran tener este financiamiento. Es una tasa muy competitiva, TIE más 5 puntos, que les está haciendo a ellos muy atractivo, a 3 años de pago. También hubo por parte de la Secretaría de Economía en esa reunión un compromiso de seguir trabajando conjuntamente con la Secretaría de Energía a través de Profeco a ir hacia atrás en todo este control. Les dijimos también que nosotros buscaremos el apoyo de la Secretaría de Energía para que también vayamos hasta el nivel de poner medidores de lo que las pipas de Pemex entregan a las gasolineras, porque tenemos que hacer este esfuerzo y esta presión, esta verificación de la legalidad en toda la cadena, lo cual pues para ellos también es muy importante, y vamos en ese sentido también de trabajo en equipo con Secretaría de Energía, con Pemex, para que también lo que les entregan las pipas a los gasolineros sea lo que ellos están pagando, para que vayamos en ese compromiso hacia el consumidor. Platicamos también de que además de apostarle a la legalidad y a la imagen de que se está cumpliendo con el consumidor en el litro de a litro, se busque también ya ir avanzando con ellos. Creo que en estos momentos ya hay mucha más colaboración en toda nuestra relación, en buscar áreas de oportunidad de negocios de los gasolineros que complementen a lo que es la venta de combustibles y que permitan que sea rentable su inversión. Gracias, buenos días. Señor, retomando el tema de los empleos, se menciona mucho que en la frontera norte hay una sobreoferta o hay una oferta de empleo que no es cubierto porque falta capacitación, falta educación a la gente. En este sentido, ¿cuántos empleos tienen ustedes registrados que se han ofertado, que no son cubiertos? ¿Qué están haciendo las empresas o el gobierno para capacitar a la gente? ¿Y qué entidades son las que están ofreciendo este tipo de empleo y que no lo pueden cubrir correctamente? Gracias. Sí, de hecho, lo que hemos insistido nosotros mucho, bueno, el número siempre se ha hablado por parte del CENIME, que es básicamente el organismo que tiene la mayor cantidad de empresas que están tanto en el centro del país y en el norte, la industria maquiladora de exportación, son los que nos han estado dando el dato. Ya en estos momentos se había hablado de cerca de 100,000 empleos que se podrían generar si consiguen ese recurso humano con esas capacidades. Las últimas conversaciones que hemos tenido con el CENIME
y siguen hablando de una cantidad superior a esos 100,000 empleos, y prácticamente yo creo que el reto del país es fortalecer centros con centros de capacitación para el trabajo, que con programas que puedan ser desde algunas semanas hasta algunos meses, 2, 3 meses, se le puede ayudar a la gente que está buscando un empleo pero que en ese momento no tiene las capacidades para tomar ese empleo, que lo pueda obtener. Yo les pongo un caso que me tocó conocer, industria electrónica, que sucedía cuando yo estuve en Jalisco, una situación similar. Se tuvo que hacer una alianza muy importante con los organismos empresariales y con el sistema educativo, porque muchas veces tenemos la infraestructura en escuelas, tanto públicas como privadas, que en horarios en los que no se utilizan las instalaciones, con maestros adecuados que puedan capacitar en estas labores, y sobre todo lo que se hizo, y también yo ya he estado proponiendo esto, es la elaboración de materiales multimedia que permitan capacitar a la gente en actividades que no conocen, y sí se puede resolver, se puede colaborar para que gente en 2, en 4 semanas, en 6, en actividades un poco más sofisticadas, a lo mejor sí van a tomar algunos meses, con programas intensivos puedan cubrirse ese perfil, esos requerimientos. Yo sí creo que uno de los retos que como país tenemos para que se puedan ir generando empleos de más calidad y podamos tener más atractividad a la inversión nacional y extranjera en operaciones de más sofisticadas, es fortalecer los programas de capacidades laborales, centros de capacitación para el trabajo, que no necesariamente implique siempre construir instalaciones, se pueden aprovechar infraestructuras que ya se tienen, en algunas ocasiones sí implicará invertir en cierto tipo de maquinaria y equipo que sirvan para estos centros de capacitación para el trabajo, y que también generemos una mayor masa crítica de capacitadores que puedan piramidar en este sentido, y en eso el sector productivo, las empresas siempre han mostrado interés en que sus propios supervisores, sus propios técnicos dediquen algunas horas para capacitar personal. Todas las zonas fronterizas prácticamente, puedo decir igual Baja California, Chihuahua, Coahuila, por mencionar algunos de los estados, tienen mucha presión en ese sentido, pero sí se puede resolver. Hay que invertir más recursos públicos y privados en los programas de capacitación para el trabajo. Nuevamente, buenos días, secretario. Nada más una precisión, con este 1,000,000 de empleos que se generarían este 2006, ¿en cuánto cerraría el sexenio del presidente Vicente Fox en cuanto a empleos creados? Gracias. Sí, con mucho gusto. Yo dividiría 2 fases en la parte de empleo registrado en el Seguro Social en la administración del presidente Vicente Fox. Primero, los años 2001 a 2003, donde yo siempre he explicado fenómenos como la contracción económica internacional, particularmente también la de Estados Unidos, la desaceleración económica. También hay que ver la entrada contundente de China, que en los 90s no estaba presente China en los mercados internacionales como ha estado en los últimos años. Todos estos son factores que hay que tomar en cuenta en la parte de generación de empleo. También quiero repetir, el reto es de corresponsabilidades en generación de empleo, y en ese aspecto, pues todas las condiciones que tengan que ver con generación de empleo son de los 3 órdenes de gobierno, del legislativo, del ejecutivo, de los propios empresarios, etcétera. Entonces, en la parte de esa primera fase, sí fue una fase crítica, prácticamente del año 2000 al 2003, en donde pues prácticamente tuvimos la mayor presión, el mayor estrés. Los empleos que se perdieron en el año del 2001 al 2003 se recuperaron en el 2004. El registro en el IMSS
era básicamente, cerró el 2004 en el mismo nivel del año 2000, que fue el proceso donde se perdió y se recuperó. Ya del 2005 y 2006 han sido años, y yo por eso les decía que dividiría la administración en esas dos fases, con condiciones diferentes. Entra en primer lugar una reconversión del sector productivo en México, también de la industria maquiladora. La industria maquiladora sufrió en México igual que los sectores locales, y esta reconversión empieza a dar resultados en el año 2004, que se recupera el empleo, y contundentemente va a 2005 y 2006. Si nos vamos a, como vamos a más, nuestra estimación a cerrar el año 2006, estaríamos hablando de cerca de 1.600.000 empleos, 1.600.000 empleos. Este 1.600.000 empleos adicionales en registro de seguro social también, y yo lo he señalado con toda claridad, las reformas estructurales de haberse logrado en los primeros años, 2001, 2002, nos hubiesen ayudado a todos a haber tenido un entorno más favorable para la generación de empleo. ¿Serían los 6 años o cuánto es el total en 6 años de empleo? Sí, seguro social, 1.600.000, pero hay algo importante, actividades productivas. Y actividades productivas, mucho está registrado en el tema de quien ha tenido oportunidad, en base a los programas establecidos por el gobierno federal, en actividades productivas. Yo he dado los datos, incluso si les interesa las gráficas, no las traigo ahorita en esta presentación, pero están disponibles. Si sumamos empleo, seguro social, con incremento en actividades productivas formales, sí tenemos que la suma es cercana al 1.000.000 en promedio anual, porque no todo lo que es empleo que se genera es empleo en el seguro social, también es empleo en actividades productivas que la gente decide por cuenta propia crear una microempresa, registrarse como pequeño contribuyente, y eso también implica generación de empleo. De ahí que este gobierno ha insistido mucho en las políticas públicas, en todo lo que es la actividad emprendedora, desde crear una microempresa, desde un profesionista que abre un pequeño negocio, y esto ha ayudado a que también el empleo no solamente sea seguro social, sino en actividad productiva, y ahí sí le podría yo asegurar que en los 6 años de la administración del presidente Vicente Fox, sí estamos en promedio en 1.000.000 anualmente entre empleo, seguro social y incremento de actividad productiva. ¿Una pregunta más? Con esto terminamos, con los secretarios. Gracias, de nueva cuenta. Me quedó una duda. Esto de la inversión extranjera directa, ¿cuáles son de los proyectos que mencionó? ¿En qué sectores es donde se están dando más proyectos? Y sobre el problema de la capacitación en todos los estados fronterizos, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué es lo que se demanda de parte de estas empresas en la frontera que no encuentran personal capacitado? Gracias. Sí, primero contesto la de los empleos en zonas fronterizas, también en algunos estados del centro. No estamos hablando tampoco de que en este déficit sea proporcionalmente la mayoría profesionistas o técnicos que puedan estar relacionados a carreras de ingenierías o carreras técnicas que puedan complicar más el tiempo en llenar esa oportunidad. Son muchas, la mayoría, estamos hablando de actividad laboral, en donde afortunadamente en pocas semanas de capacitación a la gente se le puede ayudar para obtener esas capacidades y obtener el empleo. Entonces, esto sí nos lleva a que con programas de capacitación para el trabajo apoyados por el propio sector productivo que tiene los capacitadores que pueden ayudar en esto, invirtiendo algunos recursos en estos programas, porque la gente para que entre a estos programas de capacitación sí necesita
que tener algún ingreso, algunos apoyos que les permita, y en algunos casos invertir en equipos que ayuden porque son general para líneas de producción, la mayor parte, son empleos para industria, líneas de producción, pero sí son trabajos que requieren algunas semanas previas de capacitación. Algo importante es que México se ha posicionado ya en la industria exportadora, industria maquiladora de exportación, en actividades más sofisticadas de ensamble. Ya no es poner un componente en una línea de producción todo el día, ya es hacer ensambles de piezas más sofisticadas. Un solo operario o operaria hace varias labores. Se ha trabajado mucho, antes eran líneas de producción, ahora son células de manufactura, son productos más sofisticados relacionados a mucho más sectores. México era muy fuerte en el año 2000 en industria maquiladora de exportación, por ejemplo en equipo de cómputo, en todo lo que era equipos de telecomunicaciones, pero de bajo valor agregado. Ahora no, ahora son, ustedes pueden visitar incluso este tipo de empresas, creo que algunos de ustedes han acompañado al presidente. Se trabaja con líneas de células de manufactura donde son 15, 20 operarios, operarias que están haciendo operaciones mucho más sofisticadas de productos que son pedidos de menor tamaño pero de mayor valor agregado. Entonces son sobre todo para líneas de producción, pero que sí requieren que el operario conozca más todos estos procesos de ensamble más sofisticados. En la parte de los sectores de inversión extranjera directa en el primer semestre, la mayoría en volumen, en producción, sí corresponden al sector de industria automotriz, de autopartes, al sector de turismo, al sector de industria, por ejemplo, también en la parte de comercio, de servicios. Traigo aquí el listado de los proyectos, no traigo la tabla ya diferenciada por sectores. Lamentablemente no le podría dar ya porcentajes, que quisiera yo hacerlo, pero no lo tengo. Pero igual tenemos proyectos muy importantes en la parte, por ejemplo, de aeroespacial, que está empezando a ser ya también un sector que está recibiendo buenos flujos de inversión, pero sí la gran mayoría de esta inversión está siendo en sectores automotriz, autopartes, turismo y todo lo que tiene que ver con la parte de industria maquiladora de exportación también. ¿Quisieras terminar con algo? No, pues muchísimas gracias, muy amables. No. Gracias. No te lo doy, ¿no? ¿No? Gracias, Rubén. Estamos viendo. Pero la agenda del señor presidente para el día de hoy. Se conmemora la 50 aniversario de la Asociación México-Japonesa y se inaugura la 8ª Convención Nikkei, esto en las oficinas de la Asociación México-Japonesa. Luego el señor presidente recibe acá al CEO de Hewlett Packard Company y lo acompaña el secretario de Economía. Luego el presidente graba su programa Fox Contigo sobre el tema de energía, que ya se habrá de pasar este sábado e iniciar una vez más las transmisiones del programa. Luego el señor presidente tiene un acuerdo con el secretario de Gobernación, luego tiene un acuerdo con el secretario del Trabajo y después revisión de asuntos y una comida en su casa, el comedor aquí de Los Pinos, perdón, y luego va a dedicarse toda la tarde a revisar documentos y asuntos, señor presidente. Y solo comentar en relación al 50 aniversario de la Asociación México-Japonesa algunos datos de manera indirecta. El acuerdo de asociación estratégica México-Japón
entró en vigor en abril del 2005 y a partir de este acuerdo de 2005 a marzo del 2006, que son los últimos datos duros, el comercio entre ambos países creció en 22.1% para alcanzar los 16,000 millones de dólares en marzo del 2006. Por otro lado, este acuerdo ha permitido a México ingresar a bienes de capital y manufacturas eléctricas y electrónicas que no estaban en el sector industrial mexicano. Y también hay proyectos de inversión de los que ya señalaba el señor secretario, en el caso de empresas japonesas, por más de 1,000 millones de dólares, particularmente dirigidos al sector del acero y la industria automotriz. En este momento en México hay 400 empresas japonesas trabajando en el país y como parte de este acuerdo también, en este año, de abril a marzo, ha habido un intercambio de estudiantes, de cerca de 300 estudiantes becados, la mayoría de ellos mexicanos estudiando en universidades japonesas, pero también un sector de estudiantes japoneses estudiando en universidades mexicanas. Y antes de sus preguntas, solo quisiera ya lo decía de alguna manera el señor secretario, pero quisiera de manera más precisa. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, informó el día de ayer que el indicador global de la actividad económica, que es el IGAE, que es un adelantado del Producto Interno Bruto, aumentó en 6.2% en el mes de mayo, con relación al mismo periodo del año anterior. Este incremento fue a consecuencia de los avances registrados en los 3 sectores que integran este indicador. El agropecuario creció 7.3%, el de servicios en 6.4% y el industrial en 5.7%. Esto es un buen dato que, como ya lo comentamos el día de ayer, con relación a proyecciones que ha hecho la CEPAL y la OCDE, nos permite ver con mucha optimismo que la expectativa del 3.6 de crecimiento de la economía que había señalado Hacienda en la ley su propuesta de ley de ingresos y egresos que se mandó al Congreso, va a ser superado y que estaríamos hablando pues de crecimientos superiores en promedio en el conjunto del año al 4%, incluso un poco arriba del 4%, que es lo que permite a su vez generar estos 900,000 empleos formales. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Cristian. Gracias, Rubén, muy buenos días. Pues para preguntarte, por una parte, ¿cuál es la postura de la Presidencia de la República en cuanto a este acto de autoproclamación de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? Él aseguró que él es el presidente según la mayoría de los mexicanos, y también sobre esta radicalización de posturas que ya anunció el partido al que pertenece Andrés Manuel López Obrador. ¿Se hará ya ahora sí, o hasta cuándo se tolerará este tipo de movilizaciones que ya son amenazas en bloqueo de aeropuertos, en bloqueo de carreteras? Gracias. Comienzo por la tercera. En el seguimiento que estamos obligados a hacer como Presidencia de la República, en ningún momento ningún dirigente de ese partido ha anunciado que va a tomar ni carreteras ni aeropuertos. No han dicho absolutamente nada de cuál será su nueva acciones de resistencia pacífica, han dicho, y el Gobierno de la República confía en la palabra empeñada por estos dirigentes partidarios que han hablado de manifestarse de manera pacífica.
este gobierno garantiza a todos sus ciudadanos, en el marco de nuestras leyes y de los derechos que consagra nuestra Constitución, manifestarse de manera pacífica y siempre en respeto, pues, de la ley. Por otro lado, tú sabes muy bien, o ustedes saben muy bien, la Presidencia de la República no comenta estrategias postelectorales. La Presidencia de la República no comenta estrategias postelectorales, ustedes conocen muy bien, y ahí están, que solo corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificar la elección y después, analizadas las posibles impugnaciones que pudieran presentar candidatos y partidos que presentaron en un proceso electoral, en este caso presidencial, nombrar al presidente electo. Corresponde al tribunal. De otro lado, las declaraciones que puedan hacer partidos y los que fueron candidatos en el marco de sus propias estrategias, la presidencia no tiene ningún comentario que hacer. Roberto. Sí, Rubén, buenos días. ¿Qué tan cómodo es para la Presidencia de la República o para el gobierno en su conjunto trabajar con este tipo de amenazas que ya mencionaba el compañero, que se están radicalizando? ¿No perturba pues las actividades presidenciales o las actividades del gobierno este tipo de manifestaciones? Eso es por un lado. Por otro lado, considerando que México tiene una postura pacifista a nivel internacional, de hecho ha firmado algunos tratados, ¿qué opinión le merece pues este asunto de que Hugo Chávez ha comprado algunas armas por $1,000 millones? ¿No viene a desestabilizar la región, pues considerando que México también es parte de América Latina? Sobre la segunda de las preguntas, Roberto, hoy el secretario de Relaciones Exteriores va a ofrecer una conferencia donde habrá de fijar la posición del Gobierno de México sobre los acontecimientos de política exterior más importantes que han ocurrido en los últimos días, y es el sector canciller quien habrá de fijar la posición sobre este y otros temas en su conferencia de prensa de hoy día. Sobre la primera pregunta, ahí están los indicadores que señala el propio secretario de Economía, probablemente el mejor año de inversión extranjera, el mejor año del crecimiento del Producto Interno Bruto, el mejor año de generación de empleo, el mejor año de indicadores de confianza en el país, el mejor año en tasas de interés, el mejor año en tasas de inflación. Todos los indicadores señalan la enorme solidez de la economía mexicana, que tiene que ver con la enorme solidez que el mundo, tanto los empresarios nacionales como internacionales, reconocen en las instituciones mexicanas. Y, por otro lado, lo reitero, lo he dicho, el gobierno de la República, un gobierno democrático que se guía por las leyes, que se guía por las instituciones, que se guía en última instancia por la Carta Magna, la Constitución de la República, que consagra a todos sus ciudadanos el derecho de manifestación y de expresión. Este gobierno es el primero en defenderlo, y solo toca a los ciudadanos hacerse responsables de sus propias actividades y sus propios discursos en el marco de nuestras propias leyes. No vemos, de verdad, no estoy evadiendo ninguna pregunta, ahí están los indicadores duros, ahí está este gobierno democrático respetando la libertad de expresión, y toca a sus ciudadanos y a las organizaciones comportarse conforme a la ley. Rubén, buenos días. ¿Cuál sería el mensaje de la Presidencia de la República a la gente, a la ciudadanía que se preocupa ante anuncios como el de ayer de la Coalición por el Bien de Todos, de que bien dicen que va a entrar una fase peligrosa la resistencia civil? ¿Cuál sería el mensaje de tranquilidad a la ciudadanía? Que este gobierno hará siempre respetar las leyes, que este gobierno actuará siempre
de manera institucional y que este gobierno confía en que los actores políticos son a su vez responsables de sus acciones de cara a sus electores y el conjunto de la sociedad. Víctor. Le quisiera yo preguntar por qué esto no es asunto menor, la declaración del señor Andrés Manuel. Si esta declaración, que además se da en un medio estadounidense y saben las repercusiones que tiene allá en las fronteras, pone en riesgo la estabilidad de las instituciones de México y desde luego la gobernabilidad, porque esta declaración desde luego está pasando por encima de lo que determinen las autoridades a las que usted en su discurso pues apela diariamente cuando se le cuestiona este tipo de asuntos. No comento estrategias postelectorales, ya lo dije. De otro lado, el tribunal que habrá de decidir tiene su tiempo. Nuestras propias leyes señalan que tiene hasta el 31 de agosto para resolver y todavía hasta el 6 de septiembre para nombrar presidente electo. Las instituciones han demostrado en todo momento a lo largo de estos 6 años que siempre han funcionado y estamos seguros que seguirán funcionando. Por otro lado, cada quien se hace responsable de sus propios dichos en el marco de sus propias estrategias, pero la presidencia no comenta y no se pronuncia sobre ellas. Marisa. Gracias, Rubén, buenos días. Has dicho que no representa ningún riesgo, no hay ningún temor de estas manifestaciones por parte de la Coalición por el Bien de Todos, ya que se han comprometido a realizarlo de manera pacífica, sin afectar a terceros, pero parecería que ya comenzaron a afectar a terceros en el bloqueo, por ejemplo, de un centro comercial, en un hotel, hoy en la casa, en la bolsa. Entonces, ¿cuál es la postura de la presidencia hasta esto? Porque ya es claro que sí están afectando a terceros. Bueno, queda claro que nosotros sabremos de respetar la libertad de manifestación y también la libertad de expresión, y esos ejemplos que tú señalas pues están en el ámbito todavía de una expresión en el marco de las leyes. No violentan ninguna estructura federal, no violentan ninguna vía de comunicación, no violentan, en ese sentido, no hacer más comentario, que cada quien se responsabilice de sus propios actos en el marco de nuestras propias leyes. Sí, Blanca Estela, y terminamos. Gracias, señora. En este sentido de que cada quien se hace responsable de sus actos, ¿hasta dónde entonces se puede permitir que este tipo de actos afecten a otros? Debe haber algún límite, por un lado. Y por otro, ¿el gobierno hace algún llamado para que se cambien estos ánimos, para permitir a las instituciones hacer su trabajo? ¿Qué hacer para que no se exacerben aún más los ánimos? El límite es el que señalan nuestras leyes, son muy exactas, nuestra Constitución y nuestras diversas leyes reglamentarias de la propia Constitución. Entonces ahí está el límite, ustedes mismos estudienlas, vean, y está este gobierno obligado a hacer que se respeten. De otro lado, la segunda pregunta, perdón, Blanca. Posibles actos para que evitar que se caiga en actos de violencia, y algún llamado que se pueda hacer para no se sigan exacerbando los ánimos. Desde luego le toca, es su responsabilidad hacer cumplir la ley, y para eso esta sociedad se ha dotado de una estructura democrática en una lucha por muchos años para dotarnos de todo este sistema institucional del que hoy gozamos. Y la Presidencia de la República, desde luego, hace una invitación a todos los ciudadanos de este país a que respeten la ley, y hace un llamado a todos los ciudadanos de este país para que se comporten de acuerdo a los valores democráticos que nos hemos dado todos como conquista del conjunto de la sociedad mexicana, y también llama al conjunto de las fuerzas políticas a que en el marco de nuestras instituciones, no al margen de ellas, en el marco de nuestras instituciones, procesen todos sus problemas y conflictos, y estamos seguros que así habrá de ser. Por eso, esa confianza de la comunidad nacional y la comunidad internacional en la solidez del Estado mexicano, que se expresa con
estos récords de inversión pública, con estos muy buenos indicadores del conjunto de la macroeconomía, que hoy también empieza a permear hacia la microeconomía. Gracias. Sobre el mismo tema, hay personas en este país que están preocupadas por la posibilidad de que se eche por la borda todo este trabajo que se ha hecho durante los últimos 20 años para consolidar instituciones democráticas. Y también se ha criticado que parece, o hay quien ha dicho que la presidencia ha sido tibia en este aspecto. Es decir, si se presentara una posibilidad en la cual se pusiera en riesgo la estabilidad democrática, las instituciones que han costado tantos años y tanto trabajo, ¿la presidencia defenderá a estas instituciones de manera enérgica? Una primera respuesta sería enviar a todo el conjunto de la sociedad un mensaje de tranquilidad. Están nuestras instituciones procesan cualquier tipo de conflicto. Vivimos en una sociedad democrática, hemos conquistado con la lucha de generaciones esta sociedad y esta libertad que hoy tenemos. Y de otro lado, la Presidencia de la República confía en la responsabilidad de todos los actores de actuar en el marco de las leyes, en el marco del Estado democrático que con el esfuerzo de toda la ciudadanía y todas las fuerzas políticas de este país hemos podido construir. Muchas gracias, buen día, nos vemos mañana. Muchas gracias.